y si tienes algún análisis en referencia a este libro que acaba de salir. Sí, no cabe duda de que Venezuela en estos momentos tiene que lanzarse a una estrategia de expandir su producción, solamente que esta expansión de producción coincidimos con que debe ser el sector privado fundamentalmente el que lo financie, por dos razones. La primera, que a corto plazo, digamos, el Estado no tiene los recursos para financiar, su empresa estatal no está en condiciones de financiar un programa de inversión para llevarnos a 6 millones de barriles, eso es obvio. Entonces se requiere la participación del sector privado. Pero existe una razón también de largo plazo que tú también mencionabas, que tiene que ver con relación al futuro del petróleo. Entonces, en un mundo donde la matriz energética de los países se está diversificando, donde incluso las empresas petroleras, la empresa noruega, por ejemplo, le cambia el nombre de su compañía para reflejar ahora un interés no solamente por el petróleo, sino por diferentes fuentes energéticas, te da una idea del riesgo que puede significar para un Estado hacer inversiones a largo plazo en un sector que de alguna forma tiene un horizonte de vida de 20, 25 años a lo sumo. Entonces son inversiones que a corto plazo se justifica que la haga el sector privado, primero porque el Estado no tiene los recursos, pero a largo plazo porque, digamos, ese riesgo que implica hacer estas grandes inversiones, lo debe tomar es un privado, hablas del riesgo no el que se Estado. quede el petróleo sembrado, que nunca Exactamente, se ha explotado, o sea, y algo que vale mucho ahorita puede que no valga nada el día de mañana. Así es, básicamente aquello de que la era de piedra no se acabó por la falta de piedra, no puede pasar exactamente lo mismo con petróleo. Entonces, un Estado que se dedique a hacer un programa masivo de inversiones para expandir su capacidad de producción, hoy en día no tiene mucho sentido. Es preferible que los privados tomen ese riesgo. ¿Crees que siga prevaleciendo lo político sobre el sentido común de la economía? ¿Te refieres en el caso de Venezuela? Sí. Quisiéramos como ciudadanos que no fuese el caso, que digamos, las decisiones económicas, los criterios económicos sean los que priven a la hora de tomar las decisiones de políticas públicas. Y esperamos que los políticos realmente entren en razón y digamos, utilicen el criterio de escasez y de oportunidad de los recursos para los ciudadanos a la hora de tomar sus decisiones. Ahora, ¿cómo afecta esta hiperinflación? Que son un poco los casos históricos en que países han entrado, que han habido cambios. ¿Crees que vienen cambios este año presionados por esta enfermedad económica, no política? Claro. Es causa de política, pero... digamos, en el tema de Venezuela, y ya que estamos hablando de petróleo, buena parte de la inflación que estamos percibiendo los venezolanos se debe justamente al tema en que ha sido manejado la industria petrolera y el resto del Estado. Han sido unos equilibrios que han sido, digamos, tratados de forma inadecuada en el pasado y sigue siendo en el presente, donde tienes una industria petrolera que ha sido sobretasada, que ha sido explotada, que le han impuesto cargas parafiscales muy onerosas en el pasado y que ahora, de alguna forma, el resto del Estado está compensando esos abusos que se cometieron en el pasado. Entonces, no cabe duda de que el tema inflacionario es un tema, muy nocivo para los sectores de menores recursos. No hay nada más regresivo que el impuesto a la inflación. Yo, de hecho, como estudiantes de economía, hacemos un ejercicio que es muy básico, es decir, bueno, ¿qué pasa con una economía que tiene dos sectores, petróleo y no petróleo? Y cae la productividad del sector petrolero, como hay evidencia de que ha caído hasta 60% su productividad. ¿Qué significa eso para el bienestar de esa sociedad? Entonces, un poco para entender el problema, imagínate que frente a esa caída en la productividad de 60%, el Estado sigue consumiendo lo que suele consumir. ¿Qué va a pasar con esa economía? Lo que va a pasar con esa economía es que los recursos del sector privado, los consumidores, nosotros los consumidores, al final estamos financiando a ese Estado que no se termina de acomodar a esa nueva realidad. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es un poco esa secuela. Una empresa que en el tiempo ha sido sobreexplotada por el resto del sector público, no ha hecho las inversiones necesarias y su productividad ha caído de forma brutal.
La siguiente fase o lo que viene es que la sociedad al final se tiene que ajustar a esa nueva realidad productiva y parece ser que el Estado venezolano no se quiere ajustar y se va a tener que y ajustar. Se está sobreajustando al sector privado, al sector de los ciudadanos. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Es decir, podemos decir que vienen cambios políticos o de lo que son el sistema económico, política monetaria, fiscal, cambiaria. Hay elementos o sea, se perciben que este año, digamos, pueden presentarse situaciones que no facilitan el seguir como vamos. Y básicamente, justamente es por el sector petrolero. Recientemente se puso a la luz pública el incremento en la producción de petróleo de los Estados Unidos. Para abril estiman, o sea, abril contra abril anualizado, estamos hablando de incrementos de producción de 25%. Los escenarios de la OPEP ya están ajustando esa nueva realidad, donde ¿Siguen tus escenarios que van a seguir recortando producción? No, pienso que en el caso de la OPEP ha decidido, de alguna forma, frente a esa eventual sobreoferta en el mercado, han decidido mantener la producción, los acuerdos de producción que han tomado en el pasado reciente. No han anunciado un nuevo recorte, pero eso lo que te indica a ti es la complejidad del mercado. Hasta ahora los precios en el primer trimestre han sido de $60. Con esta nueva información en el mercado, no cabe duda de que tarde o temprano los precios se van a ajustar hacia abajo. Claro. Y es justamente por eso que no podemos decir que las cosas se van a seguir manteniendo igual. Pero igual, cuando baja el precio, entonces aumenta la producción en Estados Unidos con este crecimiento económico, entonces es un ciclo que Entonces, claro, lo que tenemos en el mercado internacional es que hay como una especie de techo a los precios. No esperemos ni contemos con precios más allá de $60. La producción de Estados Unidos, cuando los precios suben, reacciona muy rápidamente. Sí, ¿y eso qué significa para Venezuela? Bueno, que no pensemos que el ingreso fiscal petrolero va, tú sabes, a tener un impulso motivado por los precios del petróleo solamente, ¿no? Ramón, para recordar a la gente, el miércoles 21 a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde del IESA, ¿tienes alguna @IESA para el que para el que quiera contactarnos, lo puede hacer a través del siguiente correo: perspectivas@iesa.edu.be, o nos puede llamar por el teléfono 555-4202. Es un 0212 555-4202. Eso es correcto. Y si no, muy facilito, en Twitter, @IESA, y ahí pueden pedir la información. Así es. Bueno, encantado de tenerte. Muchas gracias, Pedro. Y muchos éxitos con ese foro. Gracias, Me Pedro. gustaría saber qué van a decir los tres ese día. Me mandas las conclusiones, por favor. Gracias. Y ya